Bienvenidos al debate, soy Ángela Gutiérrez. 23 de enero, hace un año, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se proclamó presidente interino de este país. Esta noticia dejó en vilo a Venezuela, a la región y al mundo, empezando por Washington, que lo reconoció como tal minutos después. Hecho que desencadenó una seguidilla de respaldos internacionales. A partir de ahí vino el traspié de varios planes del líder de la oposición, que hoy intenta menguar con una gira que está haciendo por Europa, donde busca apoyo para su agenda de presión, llevando a las elecciones presidenciales libres. ¿Qué detonó el declive de Juan Guaidó en Venezuela? Esta es la pregunta que responderemos con nuestros invitados. Antes de empezar nuestro debate, vamos a mirar cronológicamente cómo ha sido este primer año. Empezamos el 5 de enero de 2019, 18 días antes de este 23 de enero, hoy hace un año, Guaidó es elegido presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. El 23 de enero, hoy hace un año, se proclama presidente. El 22 de febrero son los conciertos muy conocidos entre la frontera colombo-venezolana. El 23 de febrero, un día después a lo ocurrido con los conciertos y un mes después de la proclamación, él intenta hacer llegar por la fuerza las ayudas a Venezuela, pero todo termina en disturbios, enfrentamientos y víctimas fatales. El 30 de abril, Guaidó convoca a un levantamiento militar, pero fracasa. Además, es la liberación de Leopoldo López y junto con él, pues hizo esa convocatoria de la fase final de la Operación Libertad. El 7 de junio, la ONU publica que al menos 4 millones de venezolanos han salido del país y cataloga la situación como la mayor crisis migratoria del continente. Segundo semestre, el 5 de julio, importantes sanciones a funcionarios y allegados al gobierno de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. El 3 de septiembre estalla el escándalo de las fotos con los paramilitares colombianos. Luego viene el 16, fracasan las conversaciones entre las facciones de Maduro y Guaidó, patrocinadas por Noruega. Luego, en diciembre, la oposición denuncia la Operación Alacrán, un plan para dejar a un lado a Guaidó. El 5 de enero, ya durante este año, Nicolás Maduro trata de tomar el control de la Asamblea Nacional. Luis Parra y Juan Guaidó entonces se declaran presidentes del Parlamento. El 19 de enero, Guaidó inicia un viaje a Colombia y a Europa, que justamente hoy estuvo en Davos. Y hoy, 23 de enero de 2020, Guaidó cumple un año desde que se declaró presidente interino de Venezuela. Para analizar este tema nos acompaña en el estudio Zair Mundaray, él es exfiscal de Venezuela y actual cónsul jurídico de la Embajada de Venezuela del gobierno de Juan Guaidó en Colombia. Gracias por acompañarnos. Está a su orden. Gracias. También está con nosotros Natasha Rojas, ella es decana de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás. Gracias, Natasha. Muchísimas gracias. Está también con nosotros vía Skype Williams Benavides, él es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela del Movimiento Revolucionario Tupamaro. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, Juan Guaidó inició hace un año como una sorpresiva esperanza para quienes buscaban un cambio de Venezuela. Empiezo con usted. ¿Considera usted que hay un declive? Si es que lo hay, y si lo hay, ¿qué detonó este declive? Bueno, es un tema complejo. Primero, tratar de entender qué se entiende por declive. Y yo creo que el tema de popularidad está sobrevaluado cuando lo que se combate hay que caracterizarlo de una manera detallada. Está muy claro que lo que trata de enfrentar Juan Guaidó como un demócrata y desde una perspectiva con las normas, es decir, con la utilización de las leyes y los mecanismos institucionales, está tratando de contrariar a una dictadura atroz, unas personas que no tienen escrúpulos en la utilización del poder, que no tienen freno, que son capaces de utilizar cualquier artimaña para el mantenimiento y el sostenimiento de ese status quo en el que se mantienen, que violan sistemáticamente derechos humanos y que es obvio que toda la institucionalidad que se encuentra destruida en Venezuela, pero también la institucionalidad internacional y todo el ordenamiento
jurídico que trata de ponerle freno a estos modelos de Estado autoritarios. Yo creo que el modelo de Estado venezolano, desde mi perspectiva, es nunca visto, porque hay una mezcla además de crimen organizado con intereses políticos que confluyen allí y de anarquía, de fragmentación territorial y de una serie de variables que son difíciles de combatir con las armas de la ley. Yo creo que toda la institucionalidad está a prueba, incluso todas las relaciones internacionales se encuentran a prueba y todos los mismos organismos internacionales, Naciones Unidas, OEA, etcétera, uno pudiera decir que con la instrumentación que tienen no pueden combatir un régimen de esta naturaleza. Por eso de ahí el reto tan complejo que le ha tocado a Juan Guaidó y a quienes acompañamos en esta gesta, porque también no podemos olvidar que hay hasta ahora 100 diputados, existe una cantidad de gente exiliada, perseguida, presa, detenida, y uno ve este recuento que usted acaba de hacer no hace más que ratificar que nos encontramos estamos enfrentando un modelo distinto a todo lo que hemos visto antes. Fíjense que a pesar del apoyo, por eso digo que está sobrevaluado el tema popularidad. La popularidad esencialmente es valiosa cuando las cosas se deciden desde el punto de vista democrático. Es valioso cuando va a haber elecciones y cuando decide la mayoría. Y es obvio que la oposición venezolana es mayoría. Está demostrado fehacientemente desde mucho antes del 2015, pero en el 2015 tuvimos una elección donde se obtienen 3/4 partes de la Asamblea Nacional y a pesar de tener 3/4 partes de la Asamblea Nacional, inmediatamente a través de una serie de mecanismos fraudulentos y de violaciones constitucionales, se trata de posicionar la tiranía nuevamente para arrebatar el poder legítimo. De modo que yo creo que tratar de analizar si hay un declive de popularidad o no es un asunto realmente importante. Lo importante es que a pesar de todas las fortalezas que se están construyendo, a pesar de haber ganado en buena lid un poder público importantísimo, a pesar de que la inmensa mayoría de los venezolanos desean un cambio y una reinstitucionalización, no se logra porque estamos enfrentando una organización criminal. Yo creo que hay que contextualizarlo y eso, desde mi perspectiva, es lo más importante. Señor Benavides, lo escuchamos a usted desde Caracas. ¿Está en declive o no la figura de Guaidó? ¿Hay desgaste? Bueno, primero, buenas noches, gracias nuevamente por la invitación. Sí, corrupción, estafa, declive político. Yo le diría a este señor que fue fiscal primero que tendría que leerle el artículo 233 y ese artículo reza y dice que se consideran faltas absolutas el presidente o presidente de la República, la renuncia, destitución o muerte. No está hablando de ningún otro tema. Y estos señores lo que han planteado en el mundo es una sarta de mentiras y hablan abiertamente de algunas cosas que ni ellos mismos se la creen. Hay una realidad política en Venezuela, hay que hablar de esa realidad política a un año de la autoproclamación de este señor en una plaza de Caracas, autoproclamándose presidente de la República. Tendríamos que hablar de esa proclamación que trajo, bueno, la corrupción que ha traído, se robaron 5, le han estafado a la nación más de 30.000 millones de dólares, lo que hicieron con Polímeros, lo que hicieron ellos con la mal llamada ayuda humanitaria, lo que han hecho ellos con toda la ayuda internacional que han recaudado. Es una estafa que le están haciendo a todos los gobiernos del mundo que dicen que los apoyan, porque inmediatamente que él se autoproclama, Estados Unidos dice que lo reconoce, pues, o sea, metiéndose, inmiscuyéndose en las situaciones políticas, en los temas políticos internos, faltándole el respeto, por supuesto, a la arena internacional. Hay que decirlo, hay que plantearlo abiertamente qué es lo que han hecho estos actores. Mira, después hicieron un intento en abril de otro golpe de Estado, no les fue apoyo, no hay apoyo popular, no tienen apoyo popular. Y ya vamos para allá, señor Benavides, porque queremos hacer énfasis precisamente como en esos puntos específicos en los que hubo fallo y también en los que hubo acierto. Yo le pregunto ahora a Natasha Rojas si hay un desgaste y si lo hay, ¿qué lo detonó? Bueno, yo creo que lo primero es muy fácil hablar de la Constitución en este momento por parte del régimen, cuando por supuesto tienen un TSJ completamente capturado que hace interpretaciones a gusto y a necesidad y a conveniencia de lo que ellos necesitan. Y es lo que hemos visto en las primeras sentencias del año, que claro, como en Venezuela lo excepcional se vuelve ya ordinario, no entendemos como lo rápido que ellos empiezan a actuar y a tratar de legitimar acciones. Ciertamente aquí no hay un declive, no se podría creer que en un año se pueda solucionar o se pueda reversar algo que viene dando
desarrollándose hace 20 años. Y coincido totalmente, cuando se está luchando, se está enfrentándose con una institucionalidad que no es democrática, que está atada a temas de narcotráfico, a temas de criminalidad, a violación sistemática de derechos humanos, que es lo que se viene haciendo en el último año de una forma mucho más reforzada para poder reprimir, es imposible pensar que con herramientas diplomáticas o jurídicas esto sea suficiente. Y sí se han ganado muchas cosas, porque el reconocimiento de otros estados, les recuerdo que el reconocimiento de un gobierno no es inmiscuirse en los asuntos internos, es un acto que tiene la capacidad y la potestad todo estado de poderlo hacer de forma unilateral. Y eso es lo que han hecho más de 50 estados en este reconocimiento. Entonces, lo que tenemos que dar una espera a todo este proceso. Yo entiendo que cuando hay un desgaste de la población, las necesidades que hay que atender son urgentes. Digamos que esto no da espera la situación dramática y la situación humanitaria que se está viviendo en Venezuela, pero tampoco podemos vender una idea, y creo que esto lo ha construido el régimen, especialmente a través de las redes sociales, vender una idea y vender un discurso como si fuese de la oposición para ellos después decir que fracasan. Bueno, usted ya condensó esos aciertos y también esos fallos. Le pregunto a usted, ¿en qué se ha fallado durante este año? Y después vamos a hablar también de esos aciertos, pero quisiera que habláramos puntualmente de eso que la gente finalmente esperaba y era sacar a Maduro del poder, tener del lado de Guaidó a toda la fuerza pública. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son los puntos en los que él ha fallado? Yo no creo que se trate de fallo. Yo lo que creo que es propio de la dinámica de enfrentar esta desproporción de poder acumulado que estamos enfrentando. No podemos olvidar que Venezuela es un país con ingentes recursos, muchísimos recursos, que han sido despilfarrados por 20 años y que ha habido un proceso progresivo que nace con la constituyente de ir desmontando toda la institucionalidad. De modo que tratar de enfrentar con la poquita institucionalidad que queda, que es la Asamblea Nacional, todo esto es precisamente un gran reto. Yo creo que yo no lo llamaría una falla, pero yo sí creo que la población, cuando tiene altísimas necesidades que todos los venezolanos tenemos. Precisamente Colombia es uno de los mayores receptores de migración forzada y podemos hablar de refugiados. Los venezolanos debemos tener la condición de refugiados donde estemos, tal como la Asamblea Nacional lo declaró, en virtud de las inmensas carencias que ha provocado este régimen. Muy propicio que el señor diputado hablara de corrupción. Precisamente el día de hoy, Transparencia Internacional hizo su ranking de percepción de la corrupción, que es un ranking anual. Venezuela aparece en el número 173 de 180 países. Muy pocos países lo superan. Y esto es realmente ese proceso de desmontaje de no poder ninguna institucionalidad perseguir la corrupción. El mismo Rafael Ramírez decía en estos días que más de 700.000 millones de dólares, se dice fácil, pero yo creo que habría que colocarlo en contexto, se perdieron durante la administración chavista. O sea, el chavismo ha despilfarrado 700.000 millones de dólares y convirtió el Estado, digamos, el país más rico y más próspero de América en la ruina que es hoy. Entonces, decir que se ha fallado, yo creo que Señor Mundaray, y yo le pregunto, por ejemplo, en el tema de particularmente de las movilizaciones, un líder opositor que empieza con tanto respaldo de la ciudadanía, pero que no lo vemos hoy, ¿cómo podemos llamarlo? Es que el respaldo de las manifestaciones hay que verlo con mucho cuidado. No podemos olvidar que el año pasado, cuando empiezan las manifestaciones, y esto ha sido bastante silenciado, sobre todo por la utilización de medios, y estoy totalmente de acuerdo, la utilización acallar los medios libres que no existen en Venezuela, y sobre todo las redes, el chavismo sacó al FAES, que son las Fuerzas de Acciones Especiales, están mencionadas en el informe de Bachelet como uno de los organismos que mayor violación de derechos humanos ha causado, y causó en menos de una semana más de 50 muertos. Le dispararon a las personas que salieron a protestar. Ese tema se trata mucho, sobre todo en el exterior. Se dice por qué no existe una explosión social donde se tomen todas las calles, etc. Hay que ver a la población desarmada, donde el 2014, 2017, 2010, el mismo 2019 salió a movilizarse, trancar calles y con una actitud cívica y democrática, ejerciendo el único derecho que le quedaba, que era el de la protesta social, fueron masacrados por la tiranía. No solo masacrados, la cantidad de presos políticos que acepta el gobierno, que acepta el madurismo que los tiene, y los acepta en la medida que con una llamada puede entrar y salir sin ninguna mediación jurisdiccional, sin que el poder judicial pueda tomar decisión alguna respecto de eso, que pueden sentarse y negociar como ficha
fichas de cambio a los rehenes, porque realmente no son presos, son rehenes, son personas a quienes no tienen debido proceso, no tienen cargos, no tienen, digamos, ningún juicio legítimo en el que se le atribuya ningún hecho punible y se mantienen allí detenidos como fichas de cambio. Entonces, ¿cómo se le pide a una población desarmada, desprovista de servicios públicos, mal alimentada? La misma FAO acaba de sacar en su último informe del año pasado y dice muy claro que un gran porcentaje de la población está en peligro de desnutrición y desnutrición severa. Se le pide a una población que ha venido con mucha fuerza reclamando sus derechos, tomar la calle para enfrentar a grupos colectivos paramilitares al margen de la ley, al terrorismo y al terrorismo de Estado, porque esencialmente es terrorismo de Estado cuando se utiliza la fuerza pública para amedrentar, para asesinar a las personas. Si los mismos diputados, con toda la fuerza que tienen y el respaldo popular, 14 millones de venezolanos votamos por esa fórmula y votamos por ese parlamento, se les ha despojado de su recinto natural, que bueno, eso nada más lo hicieron los monagas hace más de 100 años. Por eso hay que tomar muy en cuenta las palabras del presidente hoy. El presidente Guaidó decía hoy en el foro de Davos, solos no podemos, y nos encontramos ante una verdadera tiranía. Paso ahora al señor Benavides, su opinión, fallos, no fallos, ¿hay desgaste o no desgaste político de Juan Guaidó? Mira, ahí tienes la respuesta de estos dos actores, por eso han fracasado. Ellos viven en un mundo, a la prensa internacional le dicen algo que solo ellos se lo creen. Históricamente ha sido así. Mira, esta compañera analista internacional está diciendo que no nada más basta la presión jurídica, la presión internacional. ¿Qué está planteando? ¿Una guerra civil en Venezuela? Los actores que hablan de democracia en el mundo, ¿qué están planteando? ¿Qué están diciendo? Mire, este compañero, este fiscal, cómo dice, cómo habla, y habla de 14 millones que votaron por esa Asamblea Nacional. Sí, pero ¿con qué Consejo Nacional Electoral ganaron? Cuando llega el primer año después de esa victoria, ¿qué fue lo que plantearon? Que en 6 meses salían de un gobierno legítimamente constituido. El señor Guaidó llega a la presidenta de la Asamblea Nacional y se autoproclama presidente interino de Venezuela. Bueno, esas son las locuras. No tienen apoyo popular aquí. Este año es un año electoral. Este año se va a elegir otra vez los diputados a la Asamblea Nacional. Vamos a la calle, vamos a la democracia, vamos al debate sincero, ¿vale? Vamos al debate político, al debate de las ideas, y eso es lo que se ha planteado. Dice un poco de mentira ahí sobre el tema de presos políticos. Tienen que hablar, no van a estar presos los que han incentivado a la violencia en Venezuela, a guarimba, a quemar gente viva, a saquear establecimientos, a asesinar gente con guaya. Bueno, tienen que hablar de la verdad. ¿Qué han hecho con todos los recursos que le han dado? La USAID, Estados Unidos, la Unión Europea, se la han robado, ¿vale? ¿Por qué es la división de la oposición ahorita? ¿Por qué no salió otra vez reelecto Guaidó presidente de la Asamblea Nacional? Bueno, porque tiene un gran problema ahí de corrupción. ¿Qué hicieron ellos con la ayuda humanitaria? ¿Qué hizo el señor Superlano? Lo consiguieron con su primo. Bueno, por supuesto, el primo muerto en Cúcuta, en un bar, ¿vale? Prostitución, alcohol, droga. Ese es lo que son esos actores políticos, esos dirigentes políticos, y van al mundo, a recorrer el mundo pidiendo recursos porque están viviendo de eso. Y entonces le dicen a la población venezolana, que aguante, que resista, mientras ellos internacionalmente andan disfrutando de lo que andan recolectándole, por supuesto, a los gobiernos que lo están apoyando, ¿no? Entonces hablan de la migración venezolana. Nosotros atendimos en Venezuela 5 millones de colombianos y no nos pesa. Son hermanos, somos hermanos, históricamente ha sido así, pero tenemos que hablar de las condiciones de una guerra económica y de un bloqueo. Tenemos que hablar de eso. Son condiciones muy difíciles, pero entonces esta oposición, de estos compañeros que están ahí sentados y que están hablando abiertamente de algunas condiciones en Venezuela, tienen que también recordarse, por ejemplo, el señor Borges, que se vanagloria en el mundo diciendo que las sanciones son gracias a ellos. Tienen que explicarle eso a la población venezolana. ¿Por qué algunos actores han salido de Venezuela huyendo? Porque no enfrentan la justicia venezolana. Bueno, porque piden sanciones, constantemente están haciendo golpe de Estado. ¿O qué fue lo que quisieron hacer el 30 de abril? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han hecho históricamente? Pidiendo sanciones en el mundo, pidiendo intervención, diciendo que viene una presión militar. ¿Quieren guerra en Venezuela? Eso es el planteamiento de ellos. ¿Quieren tomar el poder por cuál vía? Porque aquí hay una vía democrática, hay un gobierno legítimamente constituido, hay instituciones del Estado legítimamente constituidas. Hablan de la violación de la Constitución, la cual ellos no han respetado. Entonces creo que es importante que se hable claro al mundo. Sigan ellos con un mundo paralelo, Narnia, nada más en su cerebro. Creen que van a conquistar el poder en Venezuela desde el exterior y diciendo que van a acabar con el régimen nada más. Yo lo creo que es una gran empresa
una gran empresa que le interesa a algunos actores, pero en Venezuela no tienen sustento, no tienen peso político, no tienen trabajo social, no tienen trabajo de calle. Nos han criticado que si los colectivos, las organizaciones revolucionarias, nosotros lo que tenemos es trabajo político, se lo podemos demostrar. Invitamos a Francia 24, ustedes como noticieros, que vengan a observar lo que estamos haciendo nosotros en el marco de la producción. Contra esa guerra económica, producción Venezuela, producción popular, estamos haciendo, produciendo en el campo, en la montaña, resolviendo nuestras situaciones internas, pero nosotros no podemos venir a vanagloriarnos del bloqueo que están haciendo ellos y quiénes son los que han pedido históricamente el bloqueo. Gracias, señor Benavides. Paso ahorita con Natasha. ¿Qué ha logrado Juan Guaidó? ¿Cuáles han sido sus aciertos? Usted nos adelantaba ahorita el reconocimiento internacional como primer punto. ¿Qué más ha logrado? Bueno, primero, en un primer momento, como bien lo mencionaban, dar algo de esperanza a la población, pero por supuesto lo que decíamos, con todo esto que ha hecho el régimen de un empobrecimiento, digamos, lentamente, y empieza a acostumbrar a la población y sobre todo la tiene ocupada en todo este tema de las colas, en todo este tema de conseguir el dinero, ahora este tema de las divisas, digamos que en eso sí ha sido muy astuto el régimen y mantiene entretenida a la población. Y aún así sí quisiera aclarar que eso no quiere decir que la protesta haya disminuido. Lo que pasa es que nos encantan las movilizaciones masivas porque son bonitas para las fotos, pero las protestas que se dan a nivel local, en cada población, en cada residencia, hay unos informes del año pasado que esas han crecido en comparación al año inmediatamente anterior. Eso quiere decir que la gente, a pesar de todo, todavía se sigue pronunciando en Venezuela. ¿Ha logrado la unidad de la oposición, por ejemplo? Sí, por supuesto. Aquí lo que hay es un reconocimiento de unas instituciones y de unas herramientas que aún nos quedan y estamos tratando de echar mano de eso para poder llevarlo a la comunidad internacional. Sí ha llevado como una claridad de lo que está pasando al interior. ¿Qué es lo que pasa? Que así como él habla que es un mundo construido, es muy fácil hablar desde el mundo que ellos se construyeron, que es un mundo lleno de comodidades, un mundo completamente acomodado, un mundo completamente interpretado a la medida de ellos, donde empiezan a vender a la comunidad internacional, donde ciertamente tienen unos aliados muy fuertes. Entonces, este reconocimiento de Guaidó, digamos que empieza a dividir al mundo también entre los aliados tradicionales del régimen y quienes tratan todavía de buscar una institucionalidad, pero pretender que en Venezuela se vaya a luchar de forma democrática contra una dictadura, pues esto es imposible. Y creo que se le empiezan a achacar a Guaidó este tipo de imprecisiones cuando no es precisamente él o no es justamente él el que lo ha llevado. Ha logrado dar el reconocimiento. Yo creo que parte de lo que se reconoce en el informe de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene que ver también con parte de su trabajo, con tratar de visibilizar lo que está sucediendo, con tratar de visibilizar la situación de los migrantes. El diputado hablará de la atención que se le ha dado a los colombianos o los colombianos que se atenden en otros momentos y los venezolanos que están en el exterior. ¿Quién los está atendiendo? Si uno ni siquiera puede sacar una cédula en un consulado. Entonces creo que aquí tratan de mezclar información para deslegitimar lo que ciertamente Guaidó ha hecho casi a pulso, porque no tiene recursos, no tiene el uso de la fuerza efectiva, porque está completamente cooptada por la inteligencia cubana. Entonces se empiezan a ver muy poco las cosas que ha logrado. Le doy el paso al señor Benavides, que tiene una réplica por Natasha, y ya vuelvo con usted, señor Mundaray. ¿Qué nos dice, señor Benavides? Si ella está planteando que no hay que con la presión internacional y que por la vía democrática no van a tomar el poder, ¿cuál vía está planteando? Está planteando la de un asedio militar. Están planteando, o sea, usted está planteando una guerra para Venezuela, o usted es analista internacional o usted es dirigente opositora, y eso es lo que históricamente nosotros hemos criticado. Creo que hay que analizar las cosas desde el punto de vista de la objetividad. Usted está fuera internacionalmente, pero usted está pidiendo una guerra para la población venezolana. Esa es la forma de que ustedes creen que van a salir de un gobierno legítimamente constituido. Yo le pregunto, ¿eso es lo que habla el concierto internacional? Eso es lo que está hablando las leyes internacionales. Creo que debemos sincerizar entonces. Bueno, vamos a dejarla responder para poder seguir con el debate. Claro, yo soy una académica y soy venezolana. Y yo con frecuencia visito Venezuela. Yo no lo estoy viendo a través de una ventana ni lo estoy viendo a través de las redes sociales. Sé muy bien lo que está sucediendo. No estoy pidiendo una guerra para Venezuela. De hecho, en este caso, ese escenario que ellos ponen de guerra civil es construido por ellos. La guerra civil necesitaría dos bandos armados y en este caso la población venezolana ni está armada, ni tiene el dinero, ni tiene las medicinas para poderse sostener. Lo cierto aquí es que pedir unas elecciones en estas condiciones es imposible. Esto no se puede llevar a cabo frente a las condiciones que ellos proponen o que ellos dicen tener para este momento. ¿Qué ha logrado Juan Guaidó?
Bueno, yo como soy penalista y siempre tengo un sesgo vinculado con mi área de conocimiento. Desde mi perspectiva ha logrado algo que es sumamente importante. Hace poco tiempo había la idea, sobre todo en Europa y en muchos países, de que en Venezuela lo que había realmente era una batalla ideológica. Estaba la izquierda tratando de construir un mundo nuevo, que es la propaganda que vendió Chávez por mucho tiempo, y estaba la derecha aliada para tratar de desmontar eso. Eso no es lo que ocurre. Y yo creo que el gran logro de Guaidó en este año ha sido poder llevar al mundo cuál es la realidad de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que hay una población secuestrada y un territorio secuestrado, a mi entender, y creo que él lo ha dicho claramente, por una organización criminal. Y lo digo claramente por una organización criminal porque el mismo sostenimiento de esos retazos que quedan de Estado bajo este poder usurpado se sostiene económicamente de una cantidad de actividades que se encuentran al margen de la ley. Por lo menos yo puedo decir que PDVSA, que se encargaba de extraer petróleo y comercializarlo, ya ni extrae petróleo ni lo comercializa. Destruyeron la principal empresa del país, la que todos los venezolanos estábamos muy orgullosos. La destruyen y empiezan toda una cantidad de mecanismos al margen de todo el ordenamiento jurídico internacional vinculado con el tráfico de oro. Vendieron las reservas internacionales de oro que estaban en el Banco Central. Hay tráfico de coltán. Hay una destrucción del medio ambiente que algún día se valorará en su justa medida. Yo creo que la cumbre de Davos del día de hoy, en mucho el tema estaba vinculado con el calentamiento global y todo esto. Venezuela está aportando muchísimo a la destrucción ambiental por el extraccionismo y esa visión inmediatista de obtener recursos a como de lugar. Todas estas conclusiones han salido durante este año en el que Guaidó ha estado. Este cambio se ha dado en este año. Y se ha dado en este año porque se han presentado pruebas. Se han presentado pruebas concretas y ha habido una transformación de la visión, yo creo, del mundo entero, de que realmente no nos enfrentamos a un Estado convencional, sino a un modelo de Estado criminal vinculado con el crimen organizado. Y esto tiene que llamarnos a la reflexión al resto del planeta. Hay quienes vinculados con el crimen organizado hacen lobby en todos los estados. Los criminales que compran el oro y devuelven dinero en efectivo en Venezuela están cometiendo graves crímenes porque están financiando un gobierno que violenta derechos humanos de manera directa. Además, si uno percibe casi todos los grandes escándalos de lavado de activos que se han producido en el mundo recientemente, en Andorra, en los Estados Unidos, en Suiza, las grandes congelaciones de capitales, todos están vinculados con personeros chavistas a quienes les han quitado millardos de dólares. Entonces todo este dinero, fíjense cómo existe una correlación inmediata entre lo que es la corrupción de Estado, la gran corrupción, como se ha llamado ahora, y la violación de derechos fundamentales. Ese dinero debía estar destinado precisamente a las libertades democráticas, a la salud, a la educación, a tener normalidad. Y ese dinero que es de todos los venezolanos finalmente terminó en los bolsillos de un pequeño grupo que quiere mantener ese estado de las cosas. Por eso es que es tan importante. Y por eso es que son tan importantes las sanciones, porque las sanciones no son contra la población, las sanciones son contra individualidades. Y cuando uno ve el esquema de sanciones que han sacado la Unión Europea, algunos países europeos, que ha sacado el grupo algunos de los países aliados, todos han ido directo donde están esos capitales mal habidos. ¿Por qué no se dice nada? Yo quisiera que el diputado dijera algo de esos capitales mal habidos. ¿Cómo le quitan a un solo sujeto 1.400 millones de dólares en los Estados Unidos? Y sigue ese esquema donde sigue señalando otras cantidades de dinero y todos pasaron por funciones públicas. Señor, o todos son testaferros de alguien más. Solamente 4 minutos para hacer una última pregunta que van a ser como 2 en 1 para poderlo resumir. Este año, elecciones. ¿Debe o no participar Juan Guaidó? Si participa, ¿qué legitima? Si no participa, ¿qué pasa? Y finalmente, ¿qué le espera para este 2020? Rápidamente, tenemos solo 4 minutos. Creo que esta es la decisión más difícil que tiene que revisar en este momento. Lo que tiene que lograr es, uno, poder mantener la unidad de la oposición democrática y abiertamente oposición. No esa oposición hecha a la medida del gobierno, que eso se ha dado en todos los regímenes, se puede ver fácilmente en Cuba. Tiene que, digamos, hacer esa coordinación, pero tienen que haber condiciones de los que él ya ha establecido de forma clara desde el año pasado para poderse presentar. Con las condiciones que hay el CNE, con las condiciones que hay el TCJ, no podemos hablar, y repito, no podemos hablar de una contienda democrática porque es que no la hay, no hay condiciones para hacer algo así en Venezuela en este momento. Señor Benavides, lo escucho. ¿Hay o no hay condiciones para que esté Guaidó en las elecciones de este año y qué le espera para este 2020?
todos tienen condiciones. ¿Cómo ellos llegaron a la Asamblea Nacional? Ellos ganaron en un proceso democráticamente y ganaron mayoría en esa Asamblea Nacional a la cual nosotros estamos. No hay ningún problema, nosotros vamos a participar y estamos invitando a que todos los actores de la oposición participen. Y no es que hay una oposición que es adaptada al gobierno, no, ellos son opositores. Los problemas de división son de ellos, no son de nosotros. Ellos tendrán que discutir su tema. Fundamentalmente esa división se da por los temas económicos, señor exfiscal, que tiene que recordar cuál ha sido la cantidad de dinero que le han dado todos estos gobiernos y cómo se lo han robado entre ellos. Entonces la corrupción ni es de derecha ni es de izquierda. La corrupción es corrupción y ya. Y la corrupción históricamente está vinculada a que, bueno, al tema de acumular riqueza y acumular divisas. Eso es la verdad, ¿o no es así? Entonces no podemos hablar que hay corruptos buenos y malos. Son corruptos y ya. Y el que esté involucrado en hechos de corrupción, bueno, que responda ante las leyes y más nada, eso es lo que hay que decir, pero no pueden meter a todos en el mismo saco. El que sea corrupto, que defienda sus situaciones. Pero si hay, vamos a elecciones este año y nosotros vamos a participar y nosotros estamos en la calle. Nuestra organización, el Movimiento de Revolución Tupamaro, está en la calle y seguirá en la calle. Vamos a ese proceso electoral. ¿Debe ir Guaidó, sí o no, a las elecciones? Fíjese que todo el esfuerzo democrático que se está haciendo es por una salida a través de unas elecciones, pero elecciones libres. No las elecciones en los términos que ellos plantean, elecciones con un plan república donde los militares deciden quién vota y quién no, donde hay un punto rojo al lado del centro de votación donde verifican y dejan pasar solo al que va a votar por estos compañeros, donde ellos son los que ponen la mesa, además cuentan los votos, donde además manejan el sistema de identificación y nosotros no sabemos si cada persona vale un voto. Entonces, no hay, en esas condiciones no hay elecciones, porque las elecciones tienen partes de un principio que son valores democráticos. Cada sujeto es un voto y tienen que ser auditables. Las elecciones en Venezuela no son limpias, no son auditables y no son libres. Además, tenemos más de 5 millones de venezolanos fuera, lo cual significa una inmensa población votante que ellos históricamente han tratado de excluir. Y somos todos los que estamos fuera, y además en un exilio forzado, no por lo que lo queremos, porque en mi caso yo quiero volver a mi país a votar además, también tenemos el derecho a participar y expresar nuestra opinión en ese caso. 20 segundos. ¿Cambio de estrategia para el 2020? Yo creo que la estrategia va muy bien encaminada en el 2020. Creo que la presión debe seguir y yo creo que cada día los organismos internacionales están abriendo los ojos y se están percatando de que estamos enfrentando una organización criminal y no un Estado convencional. Bueno, ustedes, nuestros televidentes, recuerden que también pueden hacer parte de la discusión a través de las redes sociales. Síganos en Twitter, Instagram o Facebook. Somos France24_es. Comente con el numeral El Debate 24 la pregunta que tuvimos hoy. ¿Y qué detonó el declive de Juan Guaidó en Venezuela? Si es que lo hubo. Recibimos de Fernando Báez en Facebook que no se le ve independiente y serio, sino que parece que busca hacer shows mediáticos para mantener visible y pedir dinero a Estados Unidos. Solsticio en Twitter nos dice, su mediocridad, lo evidente, ya no representa a la oposición. Y Anónimo en Instagram nos dice que teniendo el apoyo del pueblo y de países importantes como Estados Unidos, no ha hecho más que hablar. Estas son las opiniones de las personas que están en nuestras redes sociales. A ustedes tres, muchas gracias por habernos acompañado. El tiempo se nos va volando. Siga con nuestra programación.